Pasamos entonces al siguiente ejercicio que nos dice así. En el triángulo ABC de la figura es isósceles de base BC. Nos dice que este triángulo es isósceles, donde la base viene a ser BC. O sea, este lado es igual con este. Y lo que tenemos que hallar es el valor de X, este ángulo que está aquí dentro. Fíjense que en la figura también hay varios datos, ¿verdad? Este ángulo que está aquí vale 35, este vale 15 y este vale 40. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vemos la respuesta, tiene que salir 75 grados. Y vamos a marcar los ángulos más importantes que vamos a estar hallando. Acá en azul marcamos omega, tita en verde, alfa rojo y que va a estar, fíjense que y es el ángulo que está dentro del mismo triángulo donde se encuentra nuestra incógnita. O sea, si nosotros allá hacemos el valor de este ángulo anaranjado, es muy importante para poder hallar el valor de X. Por supuesto que existe también otro ángulo acá que es el ángulo P. Después tenemos el ángulo en rosado que vamos a llamar Z. Y vamos a tratar primeramente de concentrarnos en los valores de los ángulos omega y tita. Entonces vamos a tomar suma interior de ángulos del triángulo grande, donde el ángulo 40 más omega más 35 más tita más 15 tiene que ser 180. Entonces esa es la primera ecuación que planteamos. Fíjense, vuelvo a repetir. 40 más omega, que viene a ser este, más 35 más tita más 15 es 180, puesto que la sumatoria interna de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Y ahí resolvemos. Fíjense aquí que 40 más 35, 75 más 15 es 90. Entonces va a quedar que tita más omega más tita va a ser igual a 180 menos 90. O sea, la sumatoria de esto sale 90 y eso pasa restando al lado del 180. De allí sacamos que omega más tita va a ser igual a 90 grados. Y a eso le podemos llamar ecuación número 1. Luego, por el hecho de que el triángulo es isósceles, por teorema los ángulos de cada base de un triángulo isósceles son iguales. Quiere decir que este ángulo omega más 35 tiene que ser igual a tita más 15. Entonces ahí planteamos la ecuación. Fíjense, omega más 35 es igual a tita más 15 grados. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar. Tita pasamos para aquí y 35 pasamos en el otro miembro. Entonces va a quedar omega menos tita que vino en este miembro. Y 15 menos 35 va a ser menos 20. Entonces nos queda omega menos tita es igual a menos 20. Y fíjense que tenemos dos ecuaciones con omega y tita. Por un lado sabemos que omega más tita es 90 y por el otro que omega menos tita es menos 20. Entonces podemos resolver porque dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede resolver por álgebra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer por método de reducción, puesto que el ángulo tita ya es fácil de reducir, ¿verdad? Entonces copiamos la ecuación número 1 que es omega más tita es 90 y la ecuación número 2 que nos decía que omega menos tita es igual a menos 20 y sumamos aquí. Omega más omega es 2 omega. Estos son cantidad igual de signo contrario, se neutraliza y 90 menos 20 es 70. Entonces nos queda que 2 omega es igual a 70. Vamos a continuar aquí arriba. Entonces el 2 que está multiplicando pasa dividiendo debajo del 70 y nos queda que omega es igual a 70 dividido 2. Quiere decir entonces que hallamos ya el valor de omega que es 35 grados. Entonces aquí ya sabemos que este ángulo omega es 35 grados. Fíjense que quiere decir entonces que este segmento BD viene a ser bisectriz de este ángulo B. ¿Por qué? Porque le divide 35 y 35. Una pequeña observación. Y como que omega y tita son complementarios, quiere decir que tita es 55. ¿Por qué? Porque 35 más 55 va a dar 90. O sea, lo único que ustedes tienen que hacer es, para hallar el valor de tita, es 90 menos 35, le va a salir 55. Entonces ya sabemos ya que este ángulo tita es 55 grados. Fíjense que ahí va a coincidir porque 55 más 15 va a ser 70 y 35 más 35 por este lado va a ser 70 también. Entonces
allí coincide de que los ángulos de base de un triángulo isósceles tienen que ser iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a concentrarnos a hallar el valor de este ángulo alfa. Y fíjense que si vemos en el triángulo EBC, nosotros tenemos que alfa más omega más 35 más tita tiene que ser 180. Y eso planteamos aquí. Fíjense acá. Omega más alfa más tita más 35 es 180. Por sumatoria interna de ángulos. Allí lo que vamos a hacer es, fíjense que nosotros ya sabemos el valor de omega. Entonces en vez de omega ponemos su valor que es 35. Alfa es lo que queremos hallar ahora. Este valor que está en rojo. Tita ya sabemos que es 55 y esto baja igual. 35 es igual a 180. Aquí se suma todo. 35 más 55 es 90 más 35 es 125. Entonces nos queda que alfa es igual a 180 menos 125. Y 180 menos 125 le va a salir 55. O sea, este ángulo alfa es 55. Y fíjense que este tita era 55 también. Quiere decir que este ángulo EBC es isósceles también. O sea, este lado es igual con este lado. ¿Por qué? Porque los ángulos de sus bases son iguales. Son cosas que vamos a ir discutiendo porque este ejercicio vamos a resolver más bien por propiedades geométricas. Entonces, lo que se puede ver acá es lo siguiente. Que fíjense que alfa más omega es 90 también, por supuesto. Alfa es 55 y omega es 35 y 55 más 35 es 90. Quiere decir que la sumatoria de este es 90 de estos dos. Quiere decir que este ángulo P que está acá, en este triángulo EPB, va a ser 90 también, claro, porque tiene que completar 180. Y si estos dos son 90, más 90 va a ser 180. De ahí nosotros hallamos entonces que el ángulo P vale 90. Y vamos a marcar acá. El ángulo P ponemos que vale 90. Entonces por allí vamos avanzando. Fíjense que entonces quiere decir que este segmento ED es perpendicular aquí al segmento EC. Quiere decir que para el triángulo EBC este segmento BP viene a ser altura. Y no solamente altura, viene a ser bisectriz también. Y recuerdan que habíamos dicho que el triángulo EBC es isósceles. ¿Por qué? Porque alfa es igual con tita. Fíjense. Alfa es 55 y tita es 55. Quiere decir que es isósceles. Y recuerden que hay un teorema que dice que la mediana relativa a la base de un triángulo isósceles es bisectriz y altura. Y fíjense que este ya demostramos ya que es bisectriz, porque los dos son 35, fíjense, omega es 35. Y es altura también porque acá es 90, acabamos de demostrar que P es 90. Entonces quiere decir que es también mediana. Y mediana significa que divide al segmento EC en segmentos iguales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer una comparación acá geométrica entre los triángulos EPD y el triángulo DPC. Estos dos triángulos que están aquí. Esos dos triángulos por supuesto son rectángulos. ¿Por qué? Porque si acá es 90 significa que es 90 en todos los lados aquí. O sea, son todos 90. Quiere decir que estos dos triángulos en los cuales quiero que se concentre son rectos, ¿verdad? Triángulos rectángulos. Y fíjense acá que este cateto es igual con este cateto. ¿Por qué? Porque ya demostramos que este es mediana. Entonces este cateto es igual con este cateto. Y este cateto que está aquí sería el cateto PD. Es común tanto para este triángulo EPD y este triángulo DPC. Entonces quiere decir que con eso se demuestra que estos dos triángulos son iguales. ¿Por qué? Porque hay un teorema que dice que dos triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales los dos catetos. Yo sé que nosotros aún no hemos dado igualdad de triángulos, todavía no hemos conversado, pero es bueno ya que ustedes vayan acostumbrándose y es bueno y no está de más que los teoremas también ya vayan memorizando. Entonces volvemos a repetir, este cateto es igual a este cateto del triángulo
de PC. ¿Por qué? Porque este BP es mediana, eso ya se demostró, y le intersectan el punto medio. Y este cateto son comunes, entonces quiere decir que los triángulos EPD y el triángulo DPC son iguales. ¿Y en qué eso nos ayuda? Y que si son iguales, quiere decir entonces que todos sus elementos tienen que ser iguales. O sea, el ángulo X va a ser igual al ángulo Z. Y este ángulo Y que está en anaranjado va a ser 15 grados directamente. Allí ya se demuestra directo que el ángulo Y es 15 grados. Y como que X es su complementario, entonces X va a ser 75. Ahora, si por ejemplo ustedes tuviesen alguna otra duda, podemos hallar el ángulo Z en el triángulo, por ejemplo, poniendo acá Z más 35 más 55 más 15 es 180. Fíjense, tomando en cuenta el triángulo de BC. Z más 35 más tita que es 55 y más 15 tiene que ser 180. Sumando aquí 35 más 55 es 90 más 15 es 105. Entonces Z es igual a 180 menos 105, de donde Z es igual a 75 grados. O sea, este ángulo rosado es 75 grados. Quiere decir entonces que si Z ya se ha demostrado que es 75, quiere decir que X va a tener el mismo valor, puesto que los triángulos son iguales y deben coincidir en todos sus puntos. Entonces podemos concluir que X es igual a Z es igual a 75, y eso coincide aquí con la respuesta dada por el ejercicio. Y de la misma forma, como ya habíamos mencionado, como que Y también es 15, entonces X es su complementario, que es 75. 15 más 75 es 90, y con este ángulo 90 completa también 180. Es importante que ustedes también vayan confiriendo todos los resultados de los ángulos para ver si le confiere. Fíjense nomás aquí en este triángulo PBC, este ángulo que está acá va a ser 90, por supuesto, también, y 35 más 55 que es tita va a ser 90, y 90 más 90 es 180. Entonces va por allí. Entonces concluimos este ejercicio por aquí. Fíjense que en el triángulo EDC, este ángulo completo, que sería la sumatoria entre X y Z, va a ser 75 más 75 es 150. Y 15 más 15 es 30. Y 150 más 30 es 180 nuevamente. ¿Entienden? Y fíjense que aquí el segmento de P vuelve a ser mediana y vuelve a ser altura y también bisectriz. ¿Por qué? Porque es perpendicular y porque divide el ángulo en ángulos iguales. De hecho, que hemos demostrado que X es igual a Z, que es igual a 75 grados. Entonces con esto termina el ejercicio. Muchas gracias.